Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy me acompaña mi admirada María Fernanda Ampuero. Querida Mafer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por darte tiempo para venir a conversar sobre Visceral, tu libro que has publicado en meses recientes, de nueva cuenta bajo el sello adorable de Páginas de Espuma. Yo me atrevo a decir que este libro de ensayos de no ficción, si fuera una pintura, sería como El Grito, de Edvard Munch. Es un libro de mucho coraje, de mucha furia, muy valiente, donde pasas de los apuntes personales, porque hablas cosas de tu vida, abordas el ensayo, opiniones literarias, el feminismo, el terror. ¿En qué momento decides escribir este libro y en qué momento decides publicarlo? Yo creo que, digamos, yo había pasado, o sea, esto no va después de la ficción. Yo soy periodista hace 28 años y mi trabajo ha sido periodístico, mis primeros libros fueron de crónicas, o sea que no es que he innovado en un nuevo género, pero sí había cosas que, así como yo siempre digo que la ficción me permitió después del periodismo poder abordar ciertos temas que me importaban, que me interesaban, me parecían necesarios y que el periodismo me permitía llegar hasta un punto muy concreto, pero no entrar en la mente del personaje. O sea, tú el periodismo, pues tienes que contar lo que la persona te dice, no puedes ir más allá, ni elucubrar, ni nada. Y la ficción me había permitido esto, pero creo que este libro es como una explicación de dónde vengo, por qué, que es una pregunta que me han hecho mucho desde que salió Pelea de Gallos, de por qué es tan cruda mi literatura, de por qué hay tanto dolor en los personajes, por qué si no hay un rayo de esperanza, si no quisiera escribir de otras cosas, y por qué es tan desasosegante. La gente siempre me dice, tuve que leer un cuento, dejar el libro y luego volver a leer otro una semana después, porque como que no podía, era como demasiado pesado. Y bueno, creo que ahí está la explicación un poco, ¿no? Y creo que a todas las lectoras, también a los lectores, me ha sorprendido mucho la reacción de los lectores, pero las lectoras con las que he hablado en algún tema, en algún capítulo, se han sentido, o en varios, se han sentido vinculadas al libro y han dicho como, esto era lo que yo quería decir o quería explicar sobre mi salud mental, sobre la gordofobia, sobre el ser madre o no, sobre la esterilidad, sobre la soledad, sobre la pareja, sobre los miedos y el envejecimiento, etc. Y me gusta que exista, la verdad, me gusta que exista este libro porque creo que pasaba mucho que la gente me conocía con los libros de relatos y como decía, no me imaginaba cálida o que fueras tan sonriente o que fueras así. Y yo, ¿cómo así? Como que fueras cercana y yo, no, o sea, lo que pasa es que a mí, como a todas, el mundo ha intentado destruirnos desde muy chicas. Yo no nací con esa rabia y estoy intentando explicar en ese libro por qué tengo esta rabia. Sí. ¿No? Que es un poco como de, ay, estas feministas, estas feminazis, ya están queriendo romperlo todo y no se les puede decir nada. Bueno, lee este libro y luego dime algo, ¿no? Y luego hablamos. Justo te iba a decir eso, lo expones de maravilla, hablando concretamente del terror, por ejemplo, ¿no? Y cuando mencionas que de lo que estás hablando es de la realidad, ¿no? Tal vez le pones el reflector, le pones la lupa a los problemas de América Latina, el ser mujer en nuestros países, lo complicado, todas las adversidades que hay que sortear.
Háblame un poco de eso, de por qué, de cuál es la línea del terror y la realidad, ¿no? Sobre todo en nuestros países. Yo todo lo que escribo, aunque parezca sobrenatural, tiene un asidero con la realidad muy fuerte, ¿no? Tiene truco, digamos. Sí. O sea, yo estoy hablando de el maltrato familiar y pues entra un monstruo o el lector o la lectora cree que hay un monstruo, pero el monstruo finalmente resulta ser el padre de familia o resulta ser un tipo pues en un país extranjero donde va una mujer a trabajar y es un asesino en serie y yo qué sé. Pero todo eso tiene un origen en el discurso xenófobo, tiene un origen en el discurso machista, tiene un origen en el discurso fascista. Yo no sé si porque he sido periodista tantos años o elegí ser periodista por cómo soy, pero hay una cosa en mí que es... creo que fue lo que me llevó a ser escritora, que es que yo no puedo, o sea, si veo una imagen de destrucción o de dolor o leo una noticia o lo que sea, o me entero de que 11 mujeres y niñas no vuelven a casa todos los días en Ciudad de México o en México, yo no lo olvido, me quedo enganchada ahí. Hay gente que me dice, salte de las redes, deja de ver las noticias, te está afectando mucho lo de Gaza. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, lo que quieres decirme es que vaya a IKEA y remodele mi casa, que me vaya de compras, que ponga la última comedia de cualquier plataforma, que por cierto las plataformas financian la guerra. No puedo. Imposible dar la espalda, ¿no? No puedo. Y yo te juro que no sé si... Yo aquí no me estoy vendiendo como la salvadora porque soy una persona llena de incoherencias como todo el mundo y hago un montón de cosas que no debería y uso un montón de marcas que no debería en alguien 100% congruente, pero no puedo, no puedo y estoy muy mal. La gente dice, ay, si te afecta a tu salud mental, igual deberías no verlo. ¿Qué gano yo con no verlo, digamos? Es como esta película, como era esta película que se desarrolla en Auschwitz, pero no se ve nada del campo de concentración, Zona de Interés. Zona de Interés, sí. Es un poco eso, ¿no? La gente quiere que vivas un poco en Zona de Interés, ¿no? Es una película, por si no la han visto, que ocurre durante los campos de exterminio de los nazis, los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que se ve es un verano de una familia alemana gozando de una piscina, comiendo, la opulencia, las flores, el perro, la maravilla que es el verano. Sin embargo, se filtran los ruidos. Se filtran los ruidos. Incidentales de la guerra. Claro, pero esta casa es la casa de una especie de lugarteniente encargado de Auschwitz. Sí. O sea, está dentro de el terreno en donde está el campo de exterminio más importante. Y los prisioneros, ¿no? No, los hornos crematorios, básicamente. Entonces, yo me pregunto y digo, ¿está la gente viviendo como en esa película, como en Zona de Interés? O sea... Una doble realidad, ¿no? Ni siquiera, como está lejos, no me va a tocar. ¿Sabes? Todo el tiempo están muriendo niños en alguna guerra, en África, quién sabe dónde, en los países árabes se matan, o sea, en fin, o en Centroamérica. Como que siento que a mí siempre me obsesionó muchísimo
lo de cómo nadie dijo nada durante el exterminio del pueblo judío, que recordemos que no solo eran judíos, sino que eran homosexuales, gente de izquierdas, gitanos, muchísimos, y cualquier tipo de persona que tuviera algún perfil revolucionario, sea de donde sea. Y pues no, era matarlos y quemarlos. Y yo siempre pensaba, ¿no? La gente que vive alrededor, o sea, a esa gente le cae ceniza. Sí. Le cae ceniza a sus animales, le cae ceniza a su tierra, le cae ceniza a su techo, a su ropa tendida. Se pregunta de dónde sale esto. Y pues luego descubrí a Hannah Arendt y lo de la banalidad del mal. Y me doy cuenta que vivimos en una hiperbanalidad del mal, ya no es solo banalidad. Oye, Mafer, en cuanto a este terror, como, ya sea como formato literario, género, sé que eres una gran lectora de terror y que te formaste con los grandes de ciencia ficción, de terror. ¿Cómo dialoga tu literatura? ¿Cómo dialoga Visceral, tus cuentos, con otras voces contemporáneas? Con Mariana Enríquez, con Mónica Ojeda, con Elaine Vilar, que veníamos platicando. ¿Cómo crees que dialogan? ¿Qué vasos comunicantes encuentras entre lo tuyo y las voces de las otras escritoras? Bueno, es súper bonito porque como que ninguna se puso de acuerdo, obviamente, en decir vamos a escribir esto. O sea, es una cosa que responde un poco al zeitgeist, ¿no? Al espíritu de los tiempos, que ha hecho que las mujeres podamos por primera vez, no por primera vez, ya lo hizo Amparo Dávila y ya lo han hecho, ya lo hizo Shirley Jackson, ya lo han hecho un montón de escritoras, pero que podamos las mujeres latinoamericanas transformar el trauma de ser mujeres, de ser latinoamericanas, de haber vivido dictaduras, asesinatos, desapariciones, narcos, violencia doméstica, que es súper normalizada, pedofilia o incluso incesto, todo eso que nosotras lo hallamos como si fuera un caldero de bruja gigante, de donde quizás en las primeras capas bebió Amparo Dávila y bebió Nelly Campobello, Clarice Lispector, y ya como en lo consumido, digamos, en esos huesos cocinados y recocinados, ya bebemos nosotras, que somos mucho más salvajes, porque son otros tiempos, porque nosotras no le debemos nada a nadie, el lugar que ocupamos en la sociedad no es el mismo que ocupaba una mujer en los años 30 o 40. Sí. Entonces, a mí me preguntan, ¿qué dice tu familia? Pues no sé, ¿no? Pero tampoco me importa. Claro. No tengo un marido que me diga me avergüenzas frente a la sociedad escribiendo ese tipo de cosas. Y me da la impresión que de igual forma escribirías como escribes y en el formato que escribes. Es que no creo que haya necesidad de que escriba de otra forma. Claro. Yo ni nadie. Yo respeto si la gente quiere escribir una novela de un romance que pasa en Nueva York y no sé qué, se han escrito 1.000 millones. Ok, tú quieres escribir eso, bueno, hazlo. Pero yo creo que en este momento apocalíptico de la humanidad, donde tenemos aquí estos dementes con por todos lados, 3 segundos de aplastar las bombas atómicas, y tenemos ya no solo eso, tenemos a los dementes gobernando, sino que la naturaleza está diciendo basta. Sí. O sea, mientras estamos hablando aquí en Ciudad de México, que es una ciudad donde llovía pues más o menos, hay unas inundaciones que no se han visto en años. Hace frío en Guayaquil, mi ciudad, que es del trópico. O sea, esto no es que agradable hace frío en Guayaquil, es que miedo. Porque en Europa, por ejemplo, en España o el sur de Europa, está comprobadísimo que en 10 años no se va a poder vivir en ciertas ciudades, en Sevilla, en Cádiz, o sea, todo el sur, en Marruecos ni hablar. O sea, esto es real. Entonces yo digo,
¿por qué escribir? Es que no quisiera escribir sobre otra cosa, preferiría ser bibliotecaria de niños, por ejemplo. Me haría mucho más feliz, me llenaría de vida y de ilusión la mirada de las criaturas frente a la ficción y no tendría que escribir estas cosas que a mí me destruyen. Totalmente. Mafer, te pregunto ahora en cuanto a la estructura de tu libro. A mí me gustó mucho y creo que tiene una cadencia muy, muy linda, que pasas las páginas fácilmente, aunque la crudeza, volvemos, del texto es manifiesta. ¿Cómo fuiste pensando el formato de estos capitulitos y que te vas concentrando en temas específicos? Cuando hablas de tu vida personal, pues sí es un poco más largo, pero ¿cómo fuiste imaginando la estructura del libro? Tiene mucho que ver Juan Casamayor en la edición de Visceral, el libro impreso. Hablé mucho con Juan sobre cómo podíamos armar este libro tan complejo, donde efectivamente, como tú dices, hay cosas autobiográficas, pero hay cosas históricas también, hay cosas un poco de crítica literaria o de análisis sociopolítico, Sí, digámoslo así. bastante. Y la verdad es que él me ayudó mucho a un poco elegir cuál iba a ser como el camino progresivo y hacia dónde iba a llegar. Y me parece que es un excelente trabajo porque permite ir de lo general a lo particular, que es algo que se logra, creo, muy bien Sí. en este libro y que se va conociendo a una persona como desde lejos y se va haciendo poco a poco un zoom sobre sus sufrimientos y sobre su vida. Y por último, en cuanto a justo el tono del texto, sabemos, ya lo mencionamos, que en tus cuentos ya hay un lenguaje desnudo, fuerte, transgresivo, ¿no? Sin embargo, logras mucha empatía con el lector, con la lectora. Mencionaste que cantidad de lectoras te han mencionado esto, en las presentaciones no se diga, la catarsis que provocas. ¿Cómo lograste ese justo medio de el lenguaje desnudo, fuerte, violento, pero al mismo tiempo la empatía en el lector? ¿Cómo logras eso? Creo que el otro día, sin querer, en una charla, llegamos a una conclusión con una pregunta del público. Y creo que es porque la rabia viene de un lugar que no es la violencia. Creo que yo trabajo con una rabia que viene de un lugar de ternura hacia mí cuando era niña, hacia esa niña a la que le cortaron las alas, a esa niña a la que le dijeron, no vales, no eres la Mujer Maravilla, no llames la atención, no seas rebelde, no pretendas tener una vida feliz y libre, independiente de una pareja, por ejemplo, a esa niña que sufrió la gordofobia, que sufrió el bullying. Hay mucha ternura hacia ella, pero también hay mucha ternura hacia todas las otras niñas que en este momento están viviendo eso. Entonces creo que mi rabia y las niñas desaparecidas, las niñas violentadas, las personas del colectivo LGTBI+, que simplemente quieren existir y por eso las odian y las matan y les pegan y las desfiguran, a las mujeres trans. Bueno, les tengo mucha ternura porque sé que alguien nunca jamás elegiría pertenecer a una disidencia si supiera el dolor y la violencia que va a vivir su cuerpo y su mente. Es imposible. O sea, nadie va a elegir ser una persona trans en nuestras sociedades, sabiendo que puede morir mañana apuñalada simplemente por ser
quién es. Entonces, creo que viene de un lugar de una ira muy fuerte, pero también de un amor inmenso, como decir, perdónanos, mujer trans asesinada, que el otro día leía que a una mujer le habían cortado las piernas y los brazos en Colombia y la habían lanzado al agua, solo por ser una persona trans. No estaba haciendo nada, no le estaba haciendo nada a nadie. Y la dejaron ahogarse porque la gente que la quería ayudar empezaron, o sea, si se acercaban te apuntaban con la pistola. Y la dejaron ahogarse frente a todos sus vecinos. ¿Cómo no voy a sentir con ese ser que nació seguramente y fue querido quizás, y un día dijo, no, yo no me siento hombre, no soy hombre, pues, nací en un cuerpo que no es el que quiero, yo quiero ser quien soy, porque yo sí he logrado serlo. Entonces me genera mucha tristeza y mucha compasión y mucha empatía la gente que es odiada simplemente por ser lo que es. Pues seguramente yo lo soy, pero ya no me importa, ¿no? Ya no me importa porque no le debo nada a nadie y porque quizás ser escritora y poder estar hablando contigo y todo esto me ha permitido tener una especie de inmunidad diplomática, aunque no necesariamente, porque luego si lees los comentarios de las entrevistas que yo doy, son como, ¿qué hace esa gorda drogadicta hablando sobre sus estupideces, no? Pues porque el anonimato de las redes es así, pero hay muchísima violencia a nuestro alrededor y yo creo que la gran revolución es la ternura y yo siento muchísima ternura por gente que no conozco, que la está pasando mal, por esas criaturas en Gaza, por ejemplo. O sea, ¿cómo? Es lo de César Vallejo, ¿no? Sí. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? O sea, es sobre el poema Es un hombre pasa con un pan bajo el brazo. ¿Cómo poder hablar de otra cosa? ¿Cómo poder hacer otra cosa? ¿Cómo comerte unos espaguetis sin pensar en esas criaturas? ¿No? Pues gracias por tu arrebatada ternura. Yo Gracias. creo que hace mucha falta. Gracias. Y de nuevo, gracias por tu tiempo, por tu escritura, por tu libro. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Mutilados, y a ti una espada te atravesará el alma. Lucas 2:35. El primer recuerdo que tengo de mi papá es terrible. Vivíamos todavía al sur, o sea que yo tenía unos 2 años y medio o 3. Él ordenaba sobre una mesa unas fotos mías, una sesión con conjuntito amarillo de tela toalla. Entonces cogió unas tijeras y empezó a recortarme como esas muñequitas de vestir y desvestir. Yo lo miraba con curiosidad hasta que me cortó las piernas. Entonces me desesperé como si de verdad me hubiese mutilado. Mi primer recuerdo vinculado a mi papá es mi primer recuerdo y mi primer recuerdo de la angustia. Sus collages, como de 1,5 metros por 1,5 metros, eran pop art. Él no lo sabía, tal vez ahora podían estar en galerías. Solo sé que me ponía a mí, sin piernas, sobre mis abuelos de vacaciones en Brasil, o se ponía a él en la hamaca delante de mi mamá y sus amigas, posando en un cumpleaños, o a mi hermano bebé, desnudo, gigante, a sobrevolarnos a todos como un ángel regordete. El día que mi papá me cortó las piernas, yo era pequeñita y aún no entendía del todo la diferencia entre persona e imagen. Recuerdo mi sufrimiento y recuerdo su risa. Le parecía graciosísimo verme llorar así, ahogada, con dolor. Recuerdo recoger del suelo las piernitas que decían Kodak por detrás, dárselas y pedirle por favor que las volviera a unir al cuerpo. Un pedacito de persona de pelo rizado llorando, igualita a esa enormidad de persona de pelo rizado carcajeándose. Un espejo extraño, a destiempo. Él y yo siempre fuimos eso. No me consoló, ni esa vez ni nunca. Las lágrimas mías, de mi mamá, de mis hermanos, lo enojaban. El primer recuerdo que tengo de mi papá es mi papá cortándome las piernas. El último recuerdo que tengo de mi papá es terrible.
Ya la muerte se ha encargado de hacerlo a su imagen y semejanza, cadavérico, a él que se daba palmadas de pirata en el estómago, que tronaban por toda la casa, que bajaba a hacerse unos sándwiches de 4 pisos a medianoche, que había que esconderle las cosas ricas entre las verduras y las frutas, porque era el único sitio donde nunca miraba. Imaginarlo flaco, no, imaginarlo esquelético, a él, mi papá. Ya no comía nada y había que rogarle que comiera un poquitito, una cucharada por el pato Donald, una cucharada por la hijita. A él, dolía cada vez que lo mirabas. Una noche de esas últimas noches empezó a gritar. Yo estaba dormida o viendo televisión. Fui. Él estaba en su mueble de siempre, el mueble reclinable, café, tapizado y vuelto a tapizar. Tenía los ojos casi fuera de las órbitas, era un monstruo. Me pidió que me quedara. Por favor, no quiero estar solo. Pero no sé cuál de los múltiples desplantes, arrebatos, caprichos, cabezonerías de los últimos días, de los últimos meses, de los últimos años, de siempre, o quizás el terror que me daban esos ojos, o la mano demasiado apretada, o esa imagen tan impropia de mi papá. Hija de puta muerte que te llevas a un ser invencible como mi papá y dejas a cambio a este viejo cobarde y mal rellenado. No sé lo que fue, pero no me quedé. No quería ver a mi papá haciendo el ridículo. Dejé solo a un hombre que ya no era un hombre, sino una criatura atormentada por los terrores de morir. Medio papá, cuarto de papá, un pedacito de papá. No lo consolé, lo miré con vergüenza y cerré la puerta al salir. El último recuerdo que tengo de mi padre es mi padre desesperado y yo dejándolo en ese bosque espantoso donde se quedan solos y aterrorizados los que van a ser nuestros muertos.